De actualidad. Hola, oyentes y videntes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de estar con Gustavo Bernstein desde Argentina. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, pues a pesar de que tu formación y oficio principal es la de arquitecto, pero también eres escritor, trabajas en cuestiones de periodismo cultural, pero ahora vamos a hablar contigo de una cuestión que igual es transversal a todas estas cuestiones que mencionamos, pero tiene que ver con la justicia, ¿no? Tal cual, sí, sí. Nos estamos refiriendo a la apertura de una causa por jurisdicción universal en Argentina respecto de los crímenes iniciados el 7 de octubre, bajo crímenes de lesa humanidad y genocidio, que comenzó con la masacre del 7 de octubre, pero que tuvo una continuidad hasta el 26 de enero del 2026. Es un delito de ejecución continua, según la doctrina jurídica, porque existen desaparecidos, desapariciones forzadas y tortura en cautiverio, homicidio en cautiverio y secuestros, y esos delitos cesan únicamente en el momento que se recuperan los restos de la víctima, sean vivos o muertos. Bueno, en el caso de que refieres, por ejemplo, víctimas argentinas que las hubo, pero se han recuperado todos los cuerpos, ¿verdad? Sí, el último cuerpo que se recuperó es el del 26 de enero del 2026. Como vos decís, la razón de iniciar la causa en jurisdicción argentina es porque Argentina suscribe, es signataria del Estatuto de Roma, tiene jurisdicción universal, ya ha tratado otros temas bajo jurisdicción universal, incluso los crímenes del franquismo, y actualmente tiene un caso en Venezuela. Entonces hay una causa que es jurisdicción universal, la otra es que hay víctimas argentinas, como vos bien decís, por lo cual hay una personalidad pasiva que admite, que habilita a la Argentina a perseguir estos delitos, y luego hay una conexidad con los crímenes de AMIA y Embajada de Israel, porque tienen son los mismos autores, la misma metodología, y hay una conexidad subjetiva con esas causas también, por lo cual, en las cuales además hubo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la causa Memoria Activa contra Argentina, donde condenó al Estado argentino por no investigar. Entonces el Estado argentino está obligado a investigar todas las redes de financiamiento vinculadas con los ejecutores de los crímenes de AMIA y Embajada de Israel. Bueno, los Esa es ejecutores. básicamente esa es básicamente la base jurídica en que se sostiene la causa, y además la causa tiene algunos elementos novedosos que no están tratados en la jurisdicción universal, que es lo que se introduce en este caso, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos novedosos? El elemento novedoso desde el punto de vista jurídico es que los crímenes de la masacre del 7 de octubre no se agotan el 7 de octubre, porque en tanto esos crímenes incluyen secuestro y desapariciones forzadas, homicidio en cautiverio, tortura en cautiverio, esos crímenes se agotan o terminan o cesan en el momento que se recupera la última víctima. Mientras no se recupere la última víctima, esos crímenes se siguen ejecutando. Por lo tanto, el crimen comienza el 7 de octubre, pero cesa el 7 de octubre del 23, pero cesa el 26 de enero del 2026. La continuidad no solo está dada por los secuestros y las desapariciones forzadas, sino también porque continúan los ataques contra civiles mediante cohetes, misiles, etcétera, tanto del mismo grupo de Hamas y los grupos de Gaza. Además, el 8 se incorpora Hezbollah, el 8 de octubre, con ataques en el norte, y luego en el 2024 se incorpora Irán mismo, con ataques indiscriminados sobre población civil, sin ningún objetivo militar, claro, con lo cual, y todo con el mismo fin, digamos, aunados dentro del mismo, dentro de la misma ejecución, para impedir el rescate de los secuestrados.
Entonces todo eso configura una unidad en donde están comprometidas grupos que para la Argentina están considerados grupos terroristas por el REPET, Hamas, Hezbollah y las fuerzas Quds de Irán. Entonces, esta es la introducción que me parece novedosa de la plataforma fáctica y jurídica de la causa, que tiene consecuencias, por supuesto, jurídicas, y tienen consecuencias también dentro de lo que es el relato que está legitimando las acciones jurídicas, ¿no? Bueno, ese relato entiendo que está en manos de, por ejemplo, de los medios de comunicación o de los políticos, pero contra eso también puede actuar una causa judicial. Mira, hay un relato falso construido por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que consiste, que se da cuenta cualquiera, y evidentemente es falso y adrede. El tema claramente es un juicio fraguado, porque la Fiscalía acusa jamás de crímenes ocurridos el 7 de octubre. Y termina ahí. Y acusa a Israel de crímenes a partir del 8 de octubre. Eso es una falacia, porque es falso desde los hechos, porque Israel comienza su reacción defensiva el mismo 7, no el 8. En el momento, simultáneamente con la comisión de las masacres, inicia la acción defensiva, la reacción defensiva. Por lo tanto, no hay ningún inicio de un crimen el 8 de octubre, sino hay una reacción defensiva que comienza el 7. Por otra parte, mal puede estar cometiendo un crimen Israel a partir del 8 cuando del 7 de octubre del 23 al 26 de enero del 2026 es víctima de un delito. Entonces, si cualquier persona o un Estado, lo que fuera, es víctima, está cursando ese delito como víctima, lo único que se le puede imputar en todo caso es una reacción defensiva desmedida, es decir, la exorbitación del derecho de defensa, que es la única imputación que puede haber. Es decir, para hacerlo gráfico para los oyentes, si entran a la casa de alguien y secuestran a la familia y matan a la familia y se secuestran y esa persona va en busca de los secuestrados y se excede en el derecho de defensa, es decir, primero que está actuando como víctima, por lo tanto, mientras está cursando un crimen no puede estar cursándose otro, está actuando en ese crimen como víctima. Puede que se exceda en el derecho de defensa, que se exceda en la forma en que reacciona, pero es todo lo que se le puede imputar, no se le puede imputar un crimen mientras está cometiendo otro. Está actuando como víctima, y Israel ha sido víctima, en este caso, desde el 7 de octubre hasta el 26 de enero del 26. Entonces, lo que hizo la Fiscalía es tergiversar, es fraguar una imputación. Ahora, ante esa plataforma fáctica ya consolidada por la acusación, la única posibilidad que cabe es reformular la plataforma fáctica dentro del Estatuto de Roma. Israel no es signataria del Estatuto de Roma, no pertenece al Estatuto de Roma, pero sí está involucrada como imputada. Entonces, como imputados, ¿no? Porque se imputa a personas, pero entonces solamente puede actuar defensivamente como acusado. La única forma que tiene de poder tomar una ofensiva dentro de la jurisdicción es a través de una jurisdicción que pertenezca al Estatuto de Roma. Entonces, cualquier jurisdicción que pertenezca al Estatuto de Roma se puede actuar y se puede reformular la plataforma fáctica. Eso tiene consecuencias directas en la reformulación de las acusaciones que están formulándose en jurisdicciones europeas bajo el amparo de esta falsedad construida por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Entonces, al crearse esta causa se genera una contradicción jurídica que permite la revisión y la impugnación de las acusaciones y de las medidas cautelares. No sé si he sido claro técnicamente con esto. Bueno, seguramente técnicamente sí, pero para hacerlo más claro a la gente que no tenemos
esos conocimientos. Según lo que tú dices, si Israel no pertenece a esa asociación, llamémosla así, no es signatario El Estatuto de Roma del Estatuto. Claro, es una red jurídica que es la jurisdicción universal, que Sí, está en las jurisdicciones europeas, sí. Es universal, pero hay que ser miembro para que sea universal. Hay que ser miembro. Israel no quiso ser miembro, Estados Unidos tampoco, pero resulta que está involucrado dentro de la jurisdicción como imputado, y lo único que puede hacer es defenderse. Claro, lo cual... Pero ¿cómo se defiende de una construcción falsa que no puede reformular? Está solamente como acusado. Entonces, está dentro de la Corte Penal Internacional, le construyeron un caso que está basado en una falsedad, porque la Corte Penal Internacional ni el fiscal pueden desconocer lo que se llama jurídicamente el delito de ejecución continua. El delito de ejecución continua es una doctrina jurídica universal. Cuando hay secuestrados, cuando hay desapariciones, es delito de ejecución continua hasta que cesa el delito, que es cuando se recuperan los cuerpos. Entonces, durante todo ese lapso no puede haber una acusación para el Estado de Israel porque está siendo víctima. Ahora, una pregunta. Desde el punto de vista de Argentina, Argentina sí es signatario de esta... Argentina sí, como te dije, y ya ejerció la jurisdicción universal en varios casos, entre ellos en los crímenes del franquismo, y la está ejerciendo ahora en Venezuela. Y entonces sí, podría actuar también en este caso, ¿no? Argentina puede actuar en este caso perfectamente por jurisdicción universal, por personalidad pasiva, porque hay víctimas argentinas y porque tiene una orden de la Corte Interamericana de investigar las líneas delictuales que provienen de los sujetos investigados y ahora juzgados en la causa AMIA. Claro, ahora yo, desde el punto de vista de alguien que es totalmente ajeno a este mundo de las leyes y que desconoce mucho de los mecanismos, a mí la impresión que me da es que esto es una pantomima que no va a llevar a ninguna parte en la Corte Penal Internacional, porque los mismos que la proponen saben que no tiene ninguna legalidad, ninguna base legal, como tú bien argumentas, pero mientras tanto lo que a ellos les importa es crear una sensación o ambiente en las redes sociales, en los medios de comunicación, de que Israel es culpable de temas que incluso se atreven a calificar de genocidio, que según creo ni siquiera se utilizó este término en los crímenes de Nuremberg, es decir, que sí que fueron crímenes de lesa humanidad, pero ni siquiera en el caso tan obvio de los nazis les aplicó el crimen del genocidio. Y ahora, pues, no sé. Bueno, lo que ocurre es que el juicio de Nuremberg se llevaron a cabo mediante otra concepción jurídica. El Estatuto de Roma comienza en el 2022, perdón, en el 2002, con lo cual es posterior. Esto es la jurisdicción universal, que es reciente, no se aplicaba en el caso del juicio de Nuremberg. El juicio de Nuremberg se hizo bajo otro formato. Ahora la jurisdicción es esta, la universal, y la Corte Penal Internacional construye un caso fraguado, como ha sido históricamente el juicio del judío. Es decir, es un juicio, si seguimos los juicios de la Inquisición en adelante, pasando por el caso Dreyfus, otro caso fraudulento de juicio al judío, hay como una línea histórica constante de un juicio fraguado al judío, a quien se persigue no por lo que ha hecho, sino por lo que es. No se persiguen acciones, sino que se persiguen identidades. En este caso, está claramente fraguado. Esto está muy bien tratado por Shakespeare en El Mercader de Venecia, en el caso de Shylock, ¿no? Donde Shylock tiene un derecho y es despojado de sus derechos mediante un juicio fraguado. En este caso es lo mismo, hay una plataforma fáctica que está fraguada, y con eso se legitima, como vos decís, el discurso dentro de las disputas narrativas, porque ¿a qué apelan? A legitimarse en función de lo que establece la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Como vos decís también, el tema del genocidio está incluido dentro del Estatuto de Roma, en el artículo 6,
por lo cual cabe la imputación a cualquier Estado que pueda iniciar un genocidio, pero acá en este caso es víctima del genocidio, no está, es víctima de un genocidio que comienza el 7 de octubre y se prolonga hasta el 26 de enero del 2026, en el cual se incluyen muchos actores. El genocidio, es más, te diría más, el genocidio no logra consumarse por factores externos a la gente, porque fueron neutralizados los ataques. Se bombardeó todo un territorio de civiles. Es decir, pero no se consumó el genocidio porque hubo un factor externo a quien está cometiendo el acto, que es la neutralización defensiva. Pero si no hubiese sido por eso, se hubiese concretado. De todos modos, tanto en tentativa como ya la tentativa es la consumación del genocidio. Puede quedar en vía de tentativa también. Bueno, ¿qué te dice el corazón ahora, digamos, de cara a la realidad? Esto que estás presentando, me imagino que lo haces con la mayor ilusión de que llegue hasta el final del camino, pero también la realidad nos presenta, no sé, evidencias de que no se juzga de la misma manera a un lado y a otro. Es decir, a los judíos y a los no judíos, o en este caso, a los asesinos de Hamas, de Hezbollah, o un régimen que es nacional, como el de Irán, que los financia, que los incita y que promueve este tipo de acciones. Bueno, la causa armada por el CPI está armada así adrede, para poder hacer de la víctima un acusado, básicamente. En cuanto a la causa en Argentina, si no hay un impulso institucional con personería jurídica, la causa no va a prosperar. Difícilmente el Estado le impulse de oficio. Yo sería bastante precavido con eso. Ahora, si no hay organismos con personalidad jurídica que le impulsen, difícilmente prospere. Es decir, las causas pueden impulsarse de oficio, porque lo hagan las mismas fiscalías, el Ministerio Público Fiscal, o por una entidad que se constituya en querellante e impulse la causa, como en tantas otras causas, ¿no es cierto? Bueno, ese es el elemento que está faltando. La DAIA lo está investigando, pero todavía no hubo una respuesta, y otras organizaciones de familiares que podrían incorporarse, pero no se han incorporado aún. Bueno, y tampoco tenemos un feedback del propio gobierno de Argentina, que tendría que facilitar determinados medios, ¿no? Para que sea más contundente este pedido. Acá en realidad es el Ministerio Público Fiscal el que debe impulsar la causa, y la parte querellante es la justicia argentina. La presentación está hecha, está evaluada, ha sido pasada al fiscal y tienen que dictaminar, en breve calculo que estarán dictaminando, pero por ahora yo no tengo novedades. ¿Y quién es el fiscal que se encarga de esto actualmente? Bueno, está en debate eso. Pasó a la Fiscalía número 1, Fiscalía Federal número 1, pero como hay como en la presentación se formula esta conexidad con la causa AMIA, puede ser que también esto sea impulsado por la misma fiscalía que impulsó los juicios respecto del atentado a la AMIA, ¿no? Uh-huh. Todavía no está definido eso. Bueno, eso es una cuestión de competencia que tendrá que decidir la misma fiscalía. Bueno, es un tema complejo porque ya aquí empieza a intervenir otros factores más, que son, por ejemplo, la política exterior de Argentina, o la relación que tengan con otros países que puedan ver con desagrado. Por ejemplo, la embajada de Irán en Argentina, me imagino que no estará muy contenta si esto se lleva adelante, ¿no? No tengo idea, no puedo contestar eso, bueno, porque no lo sé. Yo quizás me atrevo a adivinarlo, pero de todas maneras lo que sí te agradecemos, Gustavo Bernstein, que nos hayas atendido, nos hayas explicado esta situación, que es diferente de la que conocemos de por ejemplo,
de cosas que se han acusado a Israel, también en España, de la utilización, incluso por parte del gobierno, de términos, del gobierno español estoy hablando, de términos como genocidio, que ya se ha normalizado totalmente, incluso en todos los ámbitos políticos les parece lo más normal del mundo llamar a lo que ha sucedido. Jorge, discúlpame, se legitima porque permiten que se legitime, porque están permitiendo que la Corte Penal Internacional construya una falsa plataforma fáctica y jurídica, y esa es la que actúa luego por reflejo en las jurisdicciones europeas, que incluso se dedican a perseguir ciudadanos israelíes. Con lo cual, creo que la causa en Argentina podría ser un elemento importante para neutralizar esas mismas causas y para revisar la plataforma fáctica y jurídica que se está utilizando como elemento de acusación, porque es a todas luces falsa la plataforma esa, y es muy evidente, la configuración de un delito de ejecución continua no puede estar en discusión cuando hay secuestrados y hay desaparecidos. Entonces, y mientras eso ocurra, no puede haber otro crimen, se es víctima del crimen. Pues te agradezco. Es demasiado evidente para que nadie lo note. Bueno, pues te agradecemos mucho que nos hayas aclarado estos términos, y yo saco una conclusión traduciéndolo a algo muy simple, y tú me dices si va muy errado o no, pero es que no se puede ser víctima y victimario al mismo tiempo, ¿no? Exacto. Cuando uno es víctima de un delito, actúa en tanto víctima, no está cometiendo un delito. Puede excederse en el ejercicio de defensa, pero está siendo víctima, en carácter de víctima, y como tal no se le puede imputar ni crímenes de guerra ni genocidio. Se le puede imputar exceso en legítimo derecho de defensa. Nada más. Pues veremos qué pasa con esta iniciativa, esperemos que vaya adelante, y lo más importante, esperemos que se acabe la farsa que está teniendo lugar desde hace más de un año en la Corte Penal Internacional, y que degrada no solamente a los que participan en ella, sino a la propia institución. Muchas gracias. Gracias a vos, Jorge, y me parece que vos diste con la palabra exacta, la farsa, porque es realmente una farsa jurídica.